Buenos días, queridos jóvenes. El día de hoy vamos a iniciar nuevamente, siempre con una pequeña meditación, ¿ya? La meditación se encuentra en Eclesiastés 7:9. Nos dice: controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. Nosotros muchas veces nos dejamos ganar por nuestros sentimientos y principalmente por el enojo. Y a veces podemos lastimar a personas que queremos con ese tipo de actitud. Entonces siempre reflexionemos antes de cometer cualquier error que después nos vamos a arrepentir. ¿Listo? Muy bien. Vamos a continuar ahora con el tema que seguimos, que es el tema de los sales. Ahora vamos a ver a las sales básicas, tanto las sales oxisales básicas como también las sales hidrosales básicas. Las sales básicas se caracterizan ¿por qué? Porque llevan al oxidrilo. Que aparezca este OH dentro de la fórmula nos indica que es una sal básica. La fórmula de una sal básica está compuesta principalmente ¿por qué? Por el metal, por el oxidrilo que va en el centro siempre y por el radical, ya sea de la sal hidrosal o de la oxisal. ¿Listo? ¿Qué tenemos que saber? 1. El oxidrilo siempre va a tener su valencia negativa -1. Todo el oxidrilo junto. El metal siempre es positivo. Y el radical también es negativo. ¿Por qué? Porque provienen de los ácidos. Y al perder los hidrógenos del ácido, ellos se vuelven negativos. La cantidad de hidrógenos que pierde es la cantidad de cargas negativas que va a tener. También, la única forma de igualar, o en este caso, todos los compuestos tienen que tener siempre la misma cantidad de positivos como de negativos. Y para igualar esto, solamente vamos a trabajar con el único que es positivo, y cualquier número que pongamos aquí abajo va a multiplicar al que está aquí arriba. Lo mismo, para igualar vamos a utilizar solamente al oxidrilo, no vamos a utilizar al radical. Quiere decir que si yo quiero aumentar cantidad de negativos, solamente voy a colocar un número debajo del OH. Y cuando yo pongo ese número, si es arriba de 2, tengo que poner siempre un paréntesis. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Aquí escribimos primero solamente potasio, OH y el SO4. Recordando sus valencias. El oxidrilo dijimos que siempre tiene -1. Y el potasio tiene valencia +1. El sulfato, como ya hemos visto en radicales, pierde 2 hidrógenos. Eso quiere decir que tiene carga -2. ¿Listo? Entonces lo primero, vamos a contar primero cuántos positivos y negativos tenemos. Aquí tengo -2, -1. -1, -2, en total tengo -3. Y en este lado solamente tengo +1. Tengo que igualar la cantidad de positivos y negativos. Para esto, como me faltan positivos, voy a colocar un número abajo. Si coloco 2, por ejemplo, si aquí en vez de 3 pusiera un 2, 2 por 1, 2 positivo. 2 positivo aquí y 3 negativo aquí, no están iguales. Entonces pongo otro número. Voy a colocar, y puse en esta ocasión 3. 3 por 1, 3 positivo. 3 positivo, 3 negativo. Tengo la misma cantidad. Entonces mi fórmula, ¿cuál va a ser? Este 3 lo dejo aquí, OH, SO4. Esta es la fórmula de esta sal correctamente escrita. ¿Listo? ¿Es un poco complicado? Sí. Especialmente si no estoy repasando las valencias, que es lo más principal para sales. Ahora vamos a hacer un ejemplito más. En este ejemplo ahora vamos a trabajar con el clorato dibásico férrico. ¿Listo? Entonces con el nombre yo puedo empezar a hacer la fórmula. De una forma muy sencilla, aquí me dice dibásico. ¿Eso qué quiere decir? Yo le voy a poner
un paréntesis y le voy a poner un 2 acá, dibásico. Férrico. El hierro está trabajando con su valencia más 3. Entonces, lo que voy a hacer primero es escribir la valencia del hierro, del OH y del clorato. El clorato viene del ácido clórico. Eso quiere decir que solamente pierde un hidrógeno. Escribo las valencias. Férrico me dice que está trabajando con su mayor valencia, que de hierro, que es más 3. Más 3, menos 1, menos 1. Entonces, tengo 3 positivos y solamente 2 negativos. ¿Dónde debo aumentar? En los negativos. ¿Y a quién le tengo que colocar un número? Al OH. El número que yo ponga aquí abajo, ese número multiplica al menos 1. Solamente coloco al oxidrilo. Entonces, ¿qué número necesitaría? Yo necesitaría, por ejemplo, el número 2. Si yo pongo 2 aquí, si yo pongo un 2, 2 por menos 1, menos 2, menos 2, menos 1, menos 3, menos 3, más 3, las cargas están iguales. Entonces, escribo la fórmula final del clorato dibásico férrico. Así, quedando FeOH2Cl3. Dijimos que cuando nosotros colocamos un número arriba de 2, empezando por 2, obviamente, siempre debo colocarle un paréntesis al OH. ¿Por qué? Porque son 2 elementos. Al hierro y hace rato al potasio no le pusimos nada, porque, bueno, solo es un elemento. Aquí están 2 elementos combinados, por eso hacemos un paréntesis. Entonces, esa es la fórmula es la manera de formular. Ahora vamos a hacer el nombre. Para la nomenclatura vamos a trabajar con el ejemplo que hicimos hace un momento. Para la nomenclatura se trabajan 3 sistemas, el tradicional, stock y el UPAC, como estamos viendo acá. Lo mismo que hicimos con las sales ácidas, las sales neutras, lo mismo hacemos con ellas, trabajamos de la misma forma, solamente que en el tradicional ya vamos a incorporar la palabra básico. ¿Por qué? Porque está el OH. Entonces, primero escribimos el nombre del radical, que es clorato. Luego, la base, el OH. ¿Cuántas bases tengo? Tengo 2. Entonces pongo dibásico. ¿Por qué? Di porque hay 2. En el tradicional voy a incorporar los términos di, tri, tetra, penta, dependiendo al número que esté debajo del OH. En este caso 2, dibásico. Y finalmente el nombre del metal, que es hierro. Y sabemos que hierro trabaja con 2 valencias, entonces utilizo una de las 2. Como este hierro estaba trabajando con más 3, entonces voy a utilizar el férrico porque es la valencia mayor. Entonces su nombre va a ser en el tradicional clorato dibásico de hierro. En el stock utilizo la palabra hidroxi para denotar al oxidrilo. ¿Cuántos hidroxis tengo? Tengo 2. Dihidroxi, el nombre del radical, clorato de hierro 3. En el stock siempre trabajando con la valencia del metal en números romanos y entre paréntesis. Y finalmente para el UPAC, vuelvo a utilizar el hidroxi. ¿Cuántos? 2. Dihidroxi, trioxo, no tenemos que olvidarnos, eso en el UPAC siempre trabajamos, ¿no? Oxo, ¿por qué? Porque aquí tiene 3 oxígenos. Entonces, 3 oxígenos, trioxo. Nombre del radical, clorato. ¿Cuál es la valencia de este clorato? En este caso trabaja con 5. De hierro, lo mismo que aquí, 3. Entonces, de esa forma se trabajan en los 3 sistemas. Estamos incorporando solamente, en este caso, la palabra hidroxi. Y nuestros términos, ¿cuántos hay? Ya sea básico o hidroxis. El básico, la palabra básico, solamente la utilizo en el sistema tradicional. Y los hidroxi en el stock y en el UPAC. Muy bien, para terminar, un pequeño desafío para ustedes.
Les estoy dejando 5 sales: carbonato básico férrico, hipoclorito básico de litio, fosfato tribásico férrico, ortofosfato básico estánico, cromato fosfato dibásico samarioso. Son 5 compuestos para los que ustedes tienen que hacer la fórmula. ¿Listo? Entonces vamos, ustedes pueden. Y también les estoy dejando un pequeño reto, ¿ya? Este reto me lo van a enviar una fotografía ustedes haciendo ejercicio, alguna actividad física con su familia, ya sea ejercicio o jugando, qué sé yo, un poco de futsal, vóley o haciendo alguna actividad física en casa con la familia. Ustedes se sacan una fotito y esa más lo envían a mi número personal. ¿Listo? Yo sé que ustedes pueden, cuídense mucho, que tengan una linda semana. El plazo de entrega del trabajo es de una semana aproximadamente, es decir, hasta la siguiente vez que tengamos clase. ¿Listo? Cuídense mucho.